La reforma al Infonavit ha sido el tema de esta semana. Toda la oposición se colgó de ahí diciendo que la 4T se va a robar el dinero de los trabajadores, que Claudia Sheinbaum está haciendo totalmente una autoritaria con todo esto. Y bueno, se pusieron locos a decir, a remeter. El mismo Alarraqui salió diciendo que esto ya es un robo. Anaya se puso como loco. La doctora Claudia Sheinbaum le puso estate quieto en la mañanera. Y bueno, amigos, todo esto fue avanzando de manera brutal, pero miren, que salga Naya, que es un prófugo, que solo por el fuero está en el Senado, que salga Lito, que es otro que debe estar en la cárcel por todo lo que hizo en Campeche, y que salgan todos esos a defender al Infonavit, es realmente absurdo. Pero ya que salga el artífice del Fobaproa a decir que los mexicanos deben de enojarse con la 4T por esto, eso ya es una de madre. Amigos, estamos en Luchadores de la 4T. Les pido que se suscriban al canal, su like, que compartan y que me dejen en sus comentarios qué opinan de este cinicazo de José Ángel Gurría, que es un vividor del erario, milita en el PRI desde el 68, ha hecho de verdad riqueza con nuestros impuestos y dice que ahora pues la 4T son los bandidos y viene a dar una lección de moral en el programa de Alarraqui. Vamos a escucharlo y después vamos viendo qué ha pasado con la reforma del Infonavit en esta semana. La pregunta de Carlos es, ¿por qué no nos enojamos más? Sí. ¿Por qué no salimos a la calle? ¿Y por qué no salimos a manifestar, etcétera? ¿Y cuál sería la respuesta? Porque hemos visto que en algunos otros países, por mucho menos que eso, mucho menos que eso, ¿no? Nada más recuerda a Sinaloa. Salen a la calle. En Sinaloa salieron a la calle. Sí, esos son los sucesos que tienen que simbrar a la población. Pero sigue pero sigue el gobernador protegido por Morena y su partido y su gobierno. Morena protegía puro truán. ¿Pero a qué niveles tenemos que llegar para que haya una reacción de esa magnitud? Yo creo que falta ciudadanía. Yo creo que falta salirse de las zonas de confort y decir, aunque en el preciso momento no me afecte, aunque parezca que esto no es relevante, sí tenemos que ser mucho más contestatarios. La construcción de ciudadanía, estamos en niveles muy bajos. ¿Tú sabes el porcentaje promedio mundial de interés de política de los ciudadanos en el mundo? ¿Qué porcentaje es en el interés en la política? 2%. Pues amigos, a juzgar por la reacción en las últimas elecciones en México, ese porcentaje que dice Alarraqui no se me hace muy coherente, al menos en nuestro país, pero pues aquí tenemos al artífice del Fobaproa, y no lo digo yo, lo sabemos en la historia de México. Este personaje ha militado, les decía, en el PRI desde el 68, tiene más de 36 años como servidor público, de verdad es increíble, y fue uno de los principales operadores de Fobaproa en nuestro país. Es decir, de los que se les hizo una gran idea darle dinero de nosotros a los bancos que eran de particulares para salvarlos. Es decir, darle dinero del gobierno a los millonarios. ¿Cómo ven, amigos? De verdad que no tienen, pero nada de madre esta gente. ¡Qué horror! Y también, ¿qué pasó? Vamos a ver, primero que nada, ¿por qué? Porque lo realmente absurdo, les digo, es que los bandidos salgan a desprestigiar la reforma de Infonavit. La misma doctora Claudia Sheinbaum dice que estas personas del PRI y del PAN que gobernaron por años hacían negocios en lo oscuro a costa de la vivienda de los mexicanos y mexicanas. Había opacidad en las operaciones y los créditos se volvían impagables. Todos conocemos a gente que lleva pagando años, que llevan 3 veces más del monto de lo que cuesta su vivienda pagado y aún no terminan de pagar. Con la nueva reforma se busca una completa transparencia en el manejo de los recursos del trabajador. Vamos a escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum y después escuchamos cómo es que la oposición, que el PRI, que el PAN, hacía estas estafas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Decir, a ver, hay un director del Infonavit, hay un consejo tripartita
entre trabajadores o representación de los trabajadores empresarios y el gobierno. Y es una sola dirección, pues, que decide colectivamente cómo se dan las viviendas. Y además, ahora se permite al Infonavit construir vivienda para que realmente se cumpla la función del Infonavit. Entonces, ese es, digamos, el problema que ocurrió durante los 6 años del presidente, que a pesar de la honestidad del presidente, de la honestidad de la dirección del Infonavit, pues estos dos se ponían de acuerdo y hacían sus negocios. Tanto que las personas que presentó aquí Octavio, miembros del propio consejo del Infonavit, andaban haciendo sus negocios con sus propias SOFOMES, SOFIMES, no sé qué, y nunca construían vivienda. Y de los trabajadores igual. Y es que, amigos, les digo, todos sabemos de gente que no ha pagado sus créditos por un corto tiempo y también de repente les quitaron sus viviendas. Esto era una de las partes del fraude. Otra parte era con el tema de los créditos otorgados, que ellos mismos hacían que se volvieran impagables. Y la oposición ha criticado muchísimo que la 4T va a construir vivienda. Dice que dónde van a estar las ganancias. Las ganancias en una empresa pública que proviene de un gobierno, como en este caso el de vivienda o algunas otras que la 4T está implementando, no buscan un beneficio de dinero para socios o accionistas como una empresa privada, sino busca el bienestar social, que es lo que se haría. Al menos aquí en el sur, lo más que aspira un trabajador que gana el salario mínimo o 2 salarios mínimos es como 450,000 pesos en Infonavit. Y una casa de 2 cuartitos, sala, comedor, un baño, cuesta 850,000, 900,000 pesos. No hay manera. Entonces, ¿por qué oponerse a que exista vivienda a bajo costo? Y amigos, ahora sí vamos a ver cómo es que hacían todos estos fraudes, estas personas. Aquí nos lo narra. Cómo fue que el Infonavit usó despachos de abogados y se enriquecieron todos a costa de quitar a la mala la vivienda a los trabajadores mexicanos. Vamos a escucharlo porque es bastante interesante lo que nos dicen aquí y comentamos. A ver, vamos a silenciar y comentamos. Vamos a demandar a todos estos despachos. Son más de 160 despachos que actuaron de manera ilegal y estamos trabajando en las demandas penales, porque aparte del daño que le ocasionaron al derechohabiente, quitándole de manera fraudulenta su casa, el Infonavit les pagó cerca de 30,000 millones de pesos por ese trabajo sucio que hicieron. Voy más. Le quitaron la casa a más de 207,000 trabajadores, pero el Infonavit no las puede recuperar, porque como son producto de un juicio irregular, Infonavit no puede ponerlas a su nombre. Entonces, hoy las viviendas no son ni de los trabajadores ni del Infonavit. Todavía tenemos que gastar dinero para regularizar esas viviendas. O sea, el daño que cometieron estos despachos no solo fue haberse, y lo digo de esta manera, robado el dinero, porque no hicieron el trabajo que se les encargó, sino que lo hicieron mal y hoy el Infonavit todavía tiene que gastar dinero para regularizar esas casas y resarcirles el daño a todos los derechohabientes a los que irregularmente se les quitó su casa. Todas las denuncias públicas que se hicieron van acompañadas con su respectiva denuncia penal. Las estamos trabajando de una forma muy cuidadosa para que realmente no nos vayan a decir al rato que faltó, que no se cumplió el debido proceso y que faltó esto, que faltó el otro. Estamos siendo muy cuidadosos, estamos trabajando con el gobierno federal, concretamente con la Consejería Jurídica, para que vayan muy blindados estas denuncias. Hay involucrados jueces,
hay involucrados notarios, funcionarios del Infonavit, valuadores, peritos valuadores, gente de los registros públicos de la propiedad de algunos estados, todos ellos, los que hayan participado en el fraude, van a ir sus respectivos nombres. Es contra quien resulte responsable, pero aquí van los nombres de quienes participaron, ¿no? Hemos denunciado que a propuesta de sectores de trabajadores o de empresarios, muchas empresas como esa que tú mencionaste, hay cualquier cantidad, muchísimas, que se les asignó un proyecto de vivienda, se les dio dinero, no terminaron o ni siquiera empezaron, deben dinero, pero no me pidas nombres porque va a ir la denuncia penal y no van a salir con que no cuidamos el debido proceso. Esta reforma va a permitir que la Auditoría Superior de la Federación pueda revisar las operaciones del Infonavit, el manejo de los recursos del Infonavit. Y qué importante es esto último que nos dice Octavio Romero, director del Infonavit. Esta reforma va a permitir que la Auditoría Superior pueda auditar, valga la redundancia, los recursos del Infonavit. Entonces ya vimos por qué está tan molesta la oposición, porque se han dedicado esta semana entera a darle y darle con lo mismo, porque ahí es donde está lo que a ellos ya no les conviene. Y ustedes escuchan a Octavio Romero y de verdad da coraje, da impotencia todo lo que hicieron, la manera, están jueces coludidos, están notarías. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Alito en Campeche, las notarías fueron los que tuvieron mucho que ver de escriturarles a un peso terrenos que, pues, obviamente es imposible y es ilegal escriturarlos así. Entonces, ahí está la red, jueces, notarías, registros públicos estatales y el Infonavit haciendo una porquería con el dinero que debía ser para la vivienda de los trabajadores mexicanos. Amigos, aquí está la nota. Déjenme ustedes en sus comentarios qué opinan de toda esta situación. De verdad, o si piensan que gente como Anaya, como este líder del FOBAPROA, tienen derecho a venir a cuestionar y a criticar esta reforma, o si ustedes confían en la Cuarta Transformación y piensan que esto va a ser en pro y en bien de los mexicanos. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Perdón por la voz, ando bastante fría con la garganta. Les recuerdo la suscripción Luchadores de la 4T y nos vemos en el siguiente video.